La tercera evidencia de la unidad que provoca el Evangelio a través de la libertad que nos da es aquella que encontramos en el capítulo 2, versículo 10. Eso es algo sumamente importante y debemos estar recordándolo siempre. Porque Pablo nos habla que fue algo que le encargaron, no le asignaron como una tarea obligatoria, sino que la palabra dice en el versículo 10 que los apóstoles, las columnas, lo que viene hablando Pablo de cuando ellos reunieron, le dijeron: no te olvides de los pobres. Es decir, no quiere decir que Pablo no tenía amor por los pobres, sino que él está diciendo: no te olvides de ellos. Que sea una labor, que sea parte de la evidencia. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla mucho. Si leemos el Evangelio, nos viene hablando siempre, nos viene diciendo acerca que la predicación es para los pobres y que también se acordaban de los pobres. Esto es algo que me encanta. Cuando Juan el Bautista le envía a los apóstoles, a los discípulos de él a preguntarle si era el Mesías, una de las cosas que dijo Jesús fue: y el Evangelio es anunciado a los pobres. Y muchas veces nosotros tenemos malas ideas o una mala interpretación de la palabra y creemos que al hacer énfasis en la predicación de los pobres y no olvidarnos de ellos, es encumbrar la pobreza. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que la pobreza sea una virtud o que sea un requisito para agradar a Dios. De hecho, nos da la idea de que las personas que estaban sirviendo al Señor estaban en una posición para poder ayudar a los pobres. No estaban en una situación en la cual ellos se consideraban pobres, sino que se consideraban las personas que podían predicar, anunciar y ayudar a los pobres. Había un sistema en el cual podían tener recursos para poder estar solventando las necesidades de aquellas personas que lo necesitaban. Pablo recolectaba ofrendas, Pablo iba por giras anunciando la palabra de Dios y también se miraba la intención, como lo vemos en 2 de Corintios 8, capítulo 9 también, la manera en la cual Pablo habla acerca de ayudarnos mutuamente. En Hechos capítulo 4, versículo 32, también la Biblia nos enseña que la comunidad no había necesidad en ninguno de ellos, porque cada uno vendía lo que tenía y ayudaba a su hermano. Esta es la idea que pudiéramos tener en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros saludamos a alguien, dice Santiago, y sabemos que tiene necesidad, y solamente le decimos: Dios te bendiga y que se te quite el frío, cuando tenemos la oportunidad de compartir un abrigo, una cobija con él? Nosotros no podemos decir que agradamos a Dios si no estamos supliendo las necesidades de nuestros hermanos. Si no nos preocupamos por ellos, ya sea individualmente o colectivamente, poder hacerlo. Esto es parte de la unidad del Evangelio. Lo primero que hay que hacer es ayudar a los hermanos en la fe, dice Pablo en Gálatas 6. Compartir de lo bueno que tienes con aquel que te está instruyendo en la palabra. Después, cuando tengas oportunidad, ayudar a todas las personas, especialmente a los de la familia de la fe. Y después, mirar hacia afuera. ¿A quién podemos ayudar juntos como iglesia? Pero esta tercera evidencia de la unidad es algo que muchas veces pasamos por alto y consideramos que no es tan importante. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ayudar a aquellos que están en necesidad. Gálatas 6:6 dice: a quien te comparte e instruye en la palabra, compártele de todo lo bueno que tú tengas. Da con él. Comparte de lo que tú tengas de tal manera que ellos no tengan necesidad. Después a la familia de la fe. Y en 1 de Timoteo capítulo 5, Pablo da los parámetros para ayudar a aquellos que se consideran o podemos ver que están en necesidad. Si nosotros tomamos esto como la evidencia de la unidad y nos esforzamos, no para que la gente vea hipócritamente que nosotros hacemos algo diferente, sino realmente como una necesidad en nuestra alma para poder saciar la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Esta es la forma en la cual Dios ha establecido su iglesia. La tercera evidencia tiene que ver con compartir ya no solamente aquello que pudiéramos llamar espiritual o intangible o subjetivo, sino que la tercera evidencia de la verdadera unidad es compartir físicamente tu economía y aquellas cosas materiales que tienes y que pueden serle útil a alguien más. Proverbios dice
que si alguien está en necesidad y te pide ayuda y tú puedes hacerlo, no se lo niegues. Hazlo inmediatamente. No esperes para mañana, no esperes para después. Pablo dice en Gálatas 6, siempre que tengan oportunidad, háganlo. Ayuden. Empiecen con los hermanos de la fe. Esa es la evidencia de la unidad. 3 evidencias de la unidad verdadera. Reconocemos que tenemos llamados diferentes. Ayudamos a los pobres. Estamos al pendiente de ellos. No dejamos de ayudar, no dejamos de tender la mano, no dejamos de preocuparnos, de extendernos unos a otros, de tendernos la mano y decir, aquí estamos juntos. Aceptamos a todos los creyentes en Cristo Jesús, sin importar su cultura. Realmente tenemos un desafío, pero también tenemos la herramienta, la ayuda perfecta para cumplir con esto. Y cabe mencionar que, como lo está hablando Pablo, no es una exigencia, escucha bien, no es algo que tú y yo provocamos. Esta es la evidencia de que estamos viviendo en la libertad del Evangelio. Si esto no está sucediendo en nuestra vida, entonces hay algo que hemos comprendido mal. Seguiremos estudiando esto. Reflexiona sobre tu vida. Y si tú estás viendo el Evangelio como una serie de normas que cumplir, no vas a tener esta evidencia de la unidad. Pero si tú estás viendo el Evangelio como la noticia que ha salvado tu vida, te aseguro que esas evidencias se están dando solas. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente anhelo que crezcas cada día más en la gracia de Dios. Dios te bendiga cada día más.